Hay momentos en la vida de un hombre, momentos que no anuncian su llegada con estruendo de trompetas ni con el fragor de un trueno. Son momentos silenciosos, casi clandestinos, que se deslizan en la quietud de una tarde de reflexión o en la oscuridad de una noche de insomnio. Son puntos de inflexión, bisagras invisibles sobre las que gira el destino entero de una existencia. Y tú, que escuchas el sonido de mi voz en este preciso instante, te encuentras de pie, ahora mismo, en el epicentro de uno de esos momentos. Quizás nadie te lo ha advertido. Quizás la rutina y el ruido del día a día han ocultado su trascendencia. Pero la verdad ineludible es que las próximas 24 horas, la decisión que tomes antes de que el sol vuelva a alzarse, pueden trazar la línea definitiva entre la grandeza para la que naciste y el abismo del olvido en el que la mayoría se sumerge. Siento tu cansancio. Puedo percibirlo a través de la distancia, a través de esta pantalla. Es un agotamiento que ha trascendido los músculos y se ha instalado en el tuétano de tus huesos, en el centro mismo de tu espíritu. Es la fatiga que nace de darlo todo y sentir que no has recibido nada a cambio. La extenuación de verter tu alma, tu tiempo y tu energía en un sueño solo para ver cómo la tierra seca se lo traga todo sin devolver ni un solo brote verde. En los recovecos silenciosos de tu mente, una voz te susurra y su argumento es casi convincente. Te dice que ya no puedes más, que un nuevo revés, por pequeño que sea, será la ráfaga de viento que apague la última llama temblorosa de tu esperanza, que una decepción más será la gota que colme el vaso de tu resistencia, derramándolo todo y dejándote vacío para siempre. Y te hablo con la certeza de un profeta. Es precisamente por esa sensación, por ese susurro de rendición, que este mensaje ha encontrado su camino hasta ti. Porque hay una verdad fundamental que los anales de la historia gritan en cada una de sus páginas. La inmensa mayoría de los hombres abandonan sus excavaciones a un solo golpe de pico del oro. La mayoría de los hombres entregan sus espadas el día antes de que el destino tuviera marcado en su calendario el día de su coronación. La mayoría de los hombres, agotados y ciegos por el sudor y el polvo del esfuerzo, se dan la vuelta y se alejan de la puerta del tesoro justo en la hora en que la marea de la fortuna, tras años de retroceder, estaba finalmente a punto de cambiar a su favor. La historia está plagada de sus espectros. Son las almas de lo que pudo ser. Nombres que se perdieron en el viento, rostros sin facciones, recordados, si acaso, como una anécdota de potencial desperdiciado en alguna cena familiar. Y la única, la infinitesimal diferencia entre su fracaso y el triunfo atronador de otro hombre que empezó en el mismo punto, fue que ellos dejaron caer sus herramientas al suelo, mientras su vecino, con las manos desolladas y el aliento entrecortado, siguió cavando un minuto más, un día más. Detente un instante. Cierra los ojos si es necesario y piensa realmente en lo que significa que te rindas ahora. Significa que cada sacrificio que has hecho será invalidado. Cada noche que pasaste en vela, trabajando, estudiando, preocupándote, se convertirá en un monumento a la futilidad. Cada no que dijiste a las distracciones, a los placeres momentáneos, se volverá una burla. Significa que las dolorosas lecciones que la vida te ha grabado en la piel con su cincel de adversidad serán arrojadas a la basura como si no tuvieran valor alguno. Significa que todo tu sufrimiento habrá sido un ejercicio inútil. Y dentro de 20, 30 años, cuando te mires en el espejo y veas los surcos del tiempo en tu rostro, te susurrarás con una amargura que te quemará la garganta. Estuve tan cerca, pero me acobardé y me rendí. Pero existe otro camino. Existe la posibilidad de que no te rindas. ¿Qué pasaría si te atrevieras a encender una vela en medio de esta oscuridad
y persistir a través de esta noche solo hasta que el primer rayo de sol anuncie el mañana. Si lo haces, descubrirás un secreto que solo conocen los reyes, los constructores de imperios y los santos. El secreto de que el éxito a menudo llega de forma súbita y abrumadora, como un monzón después de una década de sequía. Que una única decisión de persistir, un solo acto de fe ciega en medio de la desesperación, puede redimir y dar sentido a años enteros de fracaso aparente. Descubrirás que el dolor que te ha acompañado no era una maldición enviada para destruirte, sino el precio exacto, la moneda sagrada requerida para comprar tu entrada al Salón del Triunfo. No estoy aquí para entretenerte. Esto no es un simple video motivacional para pasar el tiempo. Te estoy entregando una advertencia solemne, una cuerda de salvamento lanzada a las profundidades de tu desesperación. Esta es la línea que te separa de los millones de almas que deambulan por la vida en un estado de resignación silenciosa, habiéndose rendido justo antes de la línea de meta. Necesitabas escuchar estas palabras hoy, porque la idea de la rendición ya había echado raíces en tu mente. Ya estabas, quizás inconscientemente, preparando tu espíritu para volver a la deriva, para aceptar una versión más pequeña y gris de la vida que una vez soñaste. Y mi propósito aquí es simple y directo. Estoy aquí para decirte, con toda la fuerza y la convicción de mi ser, no te atrevas, no puedes rendirte ahora, no después de haber soportado tanto. No después de haber viajado tan lejos desde donde empezaste. No cuando el amanecer de mañana puede traer consigo el milagro por el que has estado rezando en silencio. No cuando la siguiente llave que pruebes podría ser la que finalmente encaje en la cerradura y abra la puerta a todo lo que siempre has deseado. Esta es tu línea en la arena. Grábala con un palo, con tu dedo, con tu voluntad. De un lado está la rendición, y con ella, el fin de la historia. Del otro lado está la persistencia, y con ella, el comienzo de tu leyenda. Así que escucha con cada célula de tu cuerpo, escucha como si tu alma entera dependiera de estas palabras, porque en un sentido muy real así es. Antes de que el sol se levante de nuevo, debes tomar una decisión irrevocable. ¿Te rendirás como la multitud sin nombre o persistirás hasta que el propio destino, impresionado por tu tenacidad, se incline respetuosamente ante ti? Existe un lugar geográfico en el viaje de cada ser humano, un paraje traicionero y desolado, donde la mayoría de las ambiciones van a morir. Este lugar no se encuentra al principio del camino, pues en el amanecer de cualquier empresa, cada hombre arde con la chispa pura de la esperanza y la energía embriagadora de un nuevo comienzo. Tampoco se encuentra necesariamente después de la primera derrota, pues muchos poseen la resiliencia para levantarse tras un primer tropiezo. No, el valle donde los hombres se rinden, el cementerio de los sueños casi cumplidos, yace en el borde mismo del triunfo. Es un lugar donde el oro está a centímetros bajo la tierra, donde el alba está a punto de quebrar el horizonte, y sin embargo es precisamente ahí, en ese umbral, donde la gran mayoría se detiene, da media vuelta y se marcha para siempre. El fracaso nunca es una condición permanente hasta que un alma lo acepta como su identidad. La derrota temporal es un visitante inevitable en la casa de todo aquel que se atreve a soñar en grande. Es el examen final de la vida, su forma de preguntar, con una voz implacable. ¿De verdad lo quieres? ¿Cuánto estás dispuesto a soportar? ¿Persistirás? Y es aquí, en esta prueba, donde la mayoría fracasa. No por falta de talento, no por falta de oportunidades, sino por una simple y trágica falta de aguante. Se rindieron en el valle, a un paso del oro, a una hora del amanecer, a un solo acto de coraje de alcanzar su destino. Sus nombres se han convertido en susurros olvidados.
sus sueños en fósiles enterrados bajo las arenas del tiempo. Consideremos la historia real y dolorosa de R.U. Darby. En plena fiebre del oro, él y su tío se trasladaron a Colorado y tras arduas semanas de trabajo manual, encontraron una veta de oro. La emoción fue indescriptible. Trabajaron día y noche con picos y palas, extrayendo el mineral con la promesa de una riqueza que cambiaría sus vidas. Convencidos de que estaban sentados sobre una fortuna, reunieron todos sus ahorros y pidieron prestado dinero para comprar maquinaria pesada y acelerar la extracción. Las primeras cargas de mineral confirmaron sus esperanzas, pero entonces, de forma abrupta e inexplicable, la veta de oro desapareció. Siguieron cavando, un día, una semana, un mes. Perforaron más profundo a la izquierda, a la derecha, pero no encontraron nada más que roca y tierra estéril. El desánimo, como una niebla fría, se apoderó de sus corazones. La maquinaria silenciosa se convirtió en un monumento a su fracaso. Derrotados, con el espíritu quebrado y ahogados en deudas, abandonaron la mina. Vendieron la valiosa maquinaria por unos pocos cientos de dólares a un chatarrero local para poder pagar el viaje de vuelta a casa, consumidos por la vergüenza. Aquel chatarrero, un hombre de mente práctica pero curiosa, antes de desmantelar el equipo, decidió hacer una pequeña inversión. Contrató a un ingeniero de minas para que evaluara el pozo. El ingeniero bajó, examinó la geología y al salir le dijo al chatarrero algo que cambiaría su vida. Por lo que veo en las formaciones rocosas, el prospector original no sabía mucho sobre las fallas geológicas. Es común que las vetas se interrumpan y continúen unos metros más allá. Mi consejo es que perfore exactamente 3 pies más allá del punto donde los señores Darby se detuvieron. El chatarrero siguió el consejo. A menos de 1 metro de distancia de donde Darby había tirado su pico por última vez, encontró una de las vetas de oro más ricas de la historia de Colorado. Se convirtió en multimillonario. Darby y su tío se habían rendido, literalmente, a 3 pies del oro. Habían muerto de sed a un paso del manantial. La lección, sin embargo, no fue en vano para Darby. El dolor de esa fortuna perdida se convirtió en la universidad más cara y valiosa de su vida. Años más tarde se dedicó al negocio de la venta de seguros de vida, una profesión que exige una piel de rinoceronte ante el rechazo constante. Día tras día escuchaba no en cada puerta, pero cada vez que sentía el impulso de rendirse, recordaba el dolor punzante de la mina de Colorado y se decía a sí mismo: me detuve a 3 pies del oro, pero nunca más me detendré ante un no. Se obligó a persistir, a dar una llamada más, a tocar una puerta más. Se convirtió en una leyenda en su campo, uno de los pocos hombres capaces de vender más de $1 millón en pólizas al año, una cifra astronómica para la época. Su primera derrota casi lo aniquiló, pero la persistencia, nacida de la ceniza de ese fracaso, lo reconstruyó como un titán. Aprendió que la fortuna espera pacientemente justo al otro lado del punto donde la mayoría de la gente se rinde. Comparemos la historia de Darby con la de la inmensa multitud de hombres que nunca aprenden esta lección. Se rinden ante el primer gran obstáculo, lo etiquetan como destino y pasan el resto de sus vidas como narradores de sus propias tragedias. Se convierten en expertos de la excusa. Lo intenté, dicen con un suspiro, pero las cartas estaban en mi contra. Trabajé duro, afirman, pero el sistema está diseñado para que la gente como yo fracase. Son las letanías de los hombres que acamparon permanentemente en el Valle de la Rendición. Su fracaso no fue un decreto del destino, fue un contrato que firmaron con su propia falta de voluntad. Pensemos en Henry Ford. Se declaró en bancarrota 5 veces antes de fundar la exitosa Ford
Motor Company. 5 veces el mundo le gritó que era un fracasado. Los banqueros, los hombres prácticos, se reían de su obsesión con un carruaje sin caballos. Los expertos publicaban artículos explicando por qué el automóvil era una moda pasajera y poco práctica. Después de cada quiebra, podría haberse retirado, lamiéndose las heridas y culpando a la falta de visión de los demás. Pero se negaba a morir en el valle. Regresaba a su taller, sucio, agotado, pero con la visión intacta, y comenzaba de nuevo. Su persistencia no solo le trajo una fortuna que redefinió la palabra riqueza, sino que desató una revolución que puso al mundo sobre ruedas. Millones de personas hoy se mueven libremente por el planeta porque un hombre se negó a quedarse tirado en el valle donde la mayoría se rinde. O consideremos a Thomas Edison. Fracasó, según sus propios registros, más de 10,000 veces antes de perfeccionar la bombilla incandescente. 10,000 veces. Imagina el ridículo. Imagina la presión. Hombres de ciencia con credenciales impecables escribían cartas a los periódicos declarando que su búsqueda era una locura. Los reporteros visitaban su laboratorio para escribir artículos burlones sobre el mago de Menlo Park y sus trucos fallidos. Y sin embargo, Edison, con una fortaleza mental casi sobrehumana, declaró: «No he fracasado. Simplemente he encontrado 10,000 maneras que no funcionan». Eso, damas y caballeros, es la persistencia encarnada. Permaneció en el valle, rodeado de la oscuridad de sus miles de intentos fallidos, hasta que, finalmente, la luz brotó de sus manos. Y gracias a que persistió, nuestras ciudades brillan como galaxias en la noche. El valle se manifiesta de manera diferente para cada uno de nosotros. Para uno puede ser la pobreza persistente, para otro, el ridículo de amigos y familiares. Para un tercero, una cadena de fracasos en los negocios. Para otro, un agotamiento físico y mental que parece insuperable. Pero la prueba subyacente es siempre la misma. ¿Te rendirás justo antes de que el tesoro sea revelado? ¿O seguirás golpeando la roca? Tú que me escuchas, es probable que ahora mismo estés caminando por tu propio valle. Sientes que años de esfuerzo se han evaporado, que cada puerta que has tocado te ha sido cerrada en la cara, que el fracaso se ha convertido en tu sombra, y la tentación de dejar caer tus herramientas, de sentarte y no levantarte más, es abrumadora. Pero te lo ruego, te lo imploro, te lo ordeno, no te atrevas. Puedes estar a centímetros del oro, a horas de tu gran avance, a un solo instante de tu destino. Rendirse ahora es la definición misma de la tragedia. Di estas palabras, no en tu mente. Dilo en voz alta para que el universo y las paredes de tu habitación sean testigos de tu decreto. No estoy acabado. No me detendré en este valle. Escalaré. Golpearé la roca hasta que sangre oro. No desfalleceré. No vacilaré. No me rendiré. Persistiré hasta alcanzar el éxito. Escribe estas palabras, grábalas, conviértelas en tu credo, en el himno de tu alma. Repítelas hasta que la idea de rendirte se vuelva tan extraña, tan imposible para ti, como la idea de dejar de respirar. El valle no es un castigo, es una calificación. Es la pregunta del universo. ¿Eres digno de la grandeza? ¿Se te puede confiar el poder del éxito? Si te rindes, tu respuesta es no. Si persistes, demuestras que eres el amo. Las riquezas, el éxito, el respeto, todo ello huye del cobarde y se postra ante el persistente. Esta es una ley tan inmutable como la gravedad. La vida recompensa a aquellos que se niegan a ser vencidos. Así que te lo digo una vez más. Mientras te encuentras en tu encrucijada, el valle no es tu tumba, es tu campo de entrenamiento, es tu forja. Mantente firme, niégate a rendirte, mantén tu objetivo fijo en tu mente.
Alimenta tu deseo, fortalece tu fe, disciplina tus hábitos y sigue marchando. El oro te espera. La luz brilla justo delante. El triunfo está al alcance de tu mano. Persiste y lo poseerás. Ríndete y todo tu dolor habrá sido para nada. La elección es ahora. Cada gran obra que se alza sobre la faz de la tierra, desde las pirámides que arañan el cielo hasta las sinfonías que hacen llorar a los ángeles, no comenzó con un plano, ni con una piedra, ni con una nota musical. Comenzó en el reino invisible de la mente, como una idea fecundada por el fuego del deseo. Pero no hablo de un deseo ordinario, no del anhelo pasivo y educado que la mayoría de la gente confunde con ambición. Hablo de algo completamente diferente. Hablo de un deseo que se convierte en una obsesión sagrada, un hambre que consume todos los demás pensamientos, un fuego que arde con tal intensidad que convierte la posibilidad en una necesidad innegociable. Los deseos débiles, los anhelos tibios, son como fantasmas, no tienen el poder de mover la materia. Son las frases que comienzan con «me gustaría» o «sería bueno si». Son los sueños que se posponen para cuando las condiciones sean adecuadas. Un deseo débil es un mendigo que pide limosna a la vida. Y la vida, a menudo, ignora a los mendigos. Un deseo ardiente, en cambio, es un conquistador. No pide, exige, no espera, crea. No se rinde ante las circunstancias, las obliga a someterse a su voluntad. La diferencia entre ambos es la diferencia entre un charco de agua estancada y un tsunami. El deseo ardiente es el crisol, el horno alquímico donde la grandeza se separa de la mediocridad. Puedes poseer la fuerza de un gigante, pero sin el deseo de levantar la montaña, tu fuerza es inútil. Puedes tener el intelecto de un genio, pero sin el deseo de resolver el enigma, tu conocimiento duerme en el desván de tu mente. Puedes nacer con el talento de un maestro, pero sin el hambre de crear la obra maestra, tu talento se marchitará como una flor sin agua. Es el deseo, definido, ardiente y consumidor, lo que sirve como catalizador para todas las demás virtudes. Sin él, la persistencia no tiene combustible, la fe no tiene objeto y la disciplina no tiene dirección. Contemplemos la figura de Moisés no como un icono religioso, sino como un arquetipo del poder del deseo. Era un hombre quebrado, un príncipe exiliado convertido en un humilde pastor, un fugitivo con sangre en las manos y tartamudez en la lengua. Desde una perspectiva lógica, era el candidato menos cualificado para liberar a una nación. Pero entonces, en la soledad del monte Horeb, se encontró con un fuego que desafiaba las leyes de la naturaleza, una zarza que ardía sin consumirse. Esa zarza era la manifestación física de un verdadero deseo ardiente. Un deseo no se agota con el esfuerzo, al contrario, se alimenta de él. Ante ese fuego, Moisés presentó sus excusas, sus dudas, su lógica. «Soy tardo en el habla», protestó. Era la voz de la razón, la voz del hombre consciente de sus limitaciones. Pero el deseo ardiente, la voz del fuego, respondió: «Yo estaré con tu boca». Un deseo lo suficientemente fuerte no se detiene ante las debilidades, las consume y las transforma. Convirtió a un pastor fugitivo en un libertador de naciones. Pensemos en Ludwig van Beethoven, un músico, un compositor, un hombre cuyo universo entero existía a través del sonido. Y entonces, el destino le asestó el golpe más cruel e irónico imaginable, la sordera, una sordera progresiva y tortuosa que lo sumió en un silencio desesperado. Un deseo tibio de componer música se habría extinguido en ese mismo instante. La lógica dictaba el fin de su carrera. Pero el deseo de Beethoven no era tibio, era un infierno rugiente. Era una necesidad tan fundamental como respirar, una fuerza que se negaba a ser silenciada por el silencio físico. En la más absoluta de las sorderas, con su conexión con el mundo exterior cortada,
Se volvió hacia adentro y extrajo de su alma las melodías más poderosas y trascendentes que la humanidad jamás haya escuchado. Compuso su novena sinfonía, el himno a la alegría, sin poder oír una sola nota, dirigiendo la orquesta con los ojos y sintiendo las vibraciones a través del suelo. Eso es un deseo que se niega a morir. Es un deseo que rehace el mundo para poder manifestarse. Los hombres y mujeres que van a la deriva por la vida son prisioneros de sus anhelos débiles. Me gustaría empezar un negocio, dicen, pero no tengo capital. Disfrutaría de estar en forma, me afirman, pero no tengo tiempo para ir al gimnasio. Sus vidas están definidas por las condiciones externas, porque sus deseos internos carecen de la fuerza para imponerse. Pero el hombre o la mujer que arde con un propósito dice, debo tener esto, y si no hay un camino, construiré uno con mis propias manos, aunque tenga que pulverizar montañas para hacerlo. Y el universo, que desprecia la tibieza pero respeta la voluntad incandescente, finalmente cede. Por lo tanto, tu deseo debe ser definido hasta el más mínimo detalle. Los anhelos vagos generan resultados vagos. Toma una hoja de papel y escribe tu objetivo principal. No quiero más dinero, sino el día 31 de diciembre de 2025 tendré en mi posesión la suma de $100,000 que me llegarán de diversas formas. A cambio de este dinero prestaré el servicio más eficiente del que soy capaz, como tu profesión o servicio, entregando el máximo valor posible. Este acto de escribirlo lo saca del reino de los sueños y lo ancla en el mundo físico. Luego, debes leer esta declaración en voz alta 2 veces al día, una vez al levantarte por la mañana y otra al acostarte por la noche. Y mientras lees, debes verte, sentirte y creerte ya en posesión de ese dinero o de ese objetivo. Debes sentir la gratitud, la alegría, la seguridad. Este es el proceso de emocionalizar el pensamiento, de añadirle el combustible del fuego. Finalmente, debes quemar todas las naves que te permitan retirarte. Hernán Cortés, al llegar a las costas de México con una pequeña fuerza para conquistar un imperio, dio una orden legendaria: quemen las naves. Al eliminar cualquier posibilidad de retirada, creó una situación en la que sus hombres solo tenían 2 opciones: vencer o morir. Un deseo ardiente requiere que quemes tus naves. Debes eliminar la posibilidad de la retirada, la comodidad del plan B. Debes apostar todo tu ser a la consecución de tu propósito. Solo entonces el deseo se convierte en esa fuerza cósmica e irrefrenable. Di estas palabras hasta que se conviertan en el ritmo de tu corazón. Mi deseo es un fuego consumidor. Quema el miedo, incinera la duda y convierte cada obstáculo en cenizas. No espero las condiciones, las creo. Mi deseo no es una petición, es una orden. Ardo con el fuego de mi propósito, y ese fuego iluminará mi camino a través de cualquier oscuridad, me calentará en cualquier invierno y me llevará inexorablemente a mi destino. No te engañes. El mundo está lleno de cementerios de talentos desperdiciados, de bibliotecas de conocimiento inútil, de campos de oportunidades perdidas. Lo único que faltaba en cada caso era el fuego. El deseo es el principio y el fin. Sin él, estás acabado antes de empezar. Con él, eres una fuerza de la naturaleza, imparable e inextinguible. Así que te pregunto, ¿qué tan caliente arde tu fuego? Cuando el deseo ha encendido el motor de tu ambición y la persistencia te ha puesto en marcha en el camino, inevitablemente llegarás a un tramo del viaje donde la luz del sol desaparece, el sendero se desvanece y una noche profunda y sin estrellas desciende sobre ti. En esta oscuridad el deseo puede flaquear y la persistencia puede parecer inútil. Es la noche de la duda, del miedo, del fracaso. En este territorio desolado, solo hay un escudo que puede proteger la llama de tu deseo y permitirte seguir avanzando. Ese escudo es la
La fe, en el contexto del que hablamos, no es necesariamente un concepto religioso, aunque ciertamente puede serlo. Es una facultad mental, un estado de la mente que puede ser cultivado y desarrollado. Es mucho más que la simple esperanza. La esperanza, como hemos dicho, es pasiva, desea que algo suceda. La fe es activa, sabe con una certeza interior que sucederá y actúa en consecuencia. La fe es la capacidad de ver con los ojos del alma lo que los ojos físicos aún no pueden percibir. Es la sustancia química que, al mezclarse con un pensamiento, le da vida, poder y la capacidad de manifestarse. La fe se construye, ladrillo a ladrillo, a través de la aplicación consciente del principio de autosugestión. Tu mente subconsciente es como un jardín de tierra fértil. No le importa qué semillas plantes en él. Hará crecer con la misma diligencia una planta venenosa que una flor fragante. Tus pensamientos dominantes, especialmente aquellos cargados de emoción, son las semillas que plantas. Cuando repites una y otra vez una afirmación, una declaración de tu meta como si ya fuera un hecho, estás plantando deliberadamente la semilla del éxito. Al regar esa semilla diariamente con la emoción de la creencia, obligas a la mente subconsciente a aceptarla como una realidad. Y una vez que tu subconsciente acepta algo como real, moverá cielo y tierra, influenciará tus decisiones, agudizará tu intuición y atraerá hacia ti las personas y circunstancias necesarias para hacer que tu realidad exterior coincida con tu realidad interior. Pensemos en Roger Bannister y la milla de los 4 minutos. Durante décadas, el consenso médico y científico era absoluto. El cuerpo humano tenía una barrera fisiológica. Era imposible correr una milla en menos de 4 minutos. Era un hecho tan sólido como que el sol sale por el este. Miles de corredores lo habían intentado y habían fracasado, chocando siempre contra ese muro invisible del imposible. Pero Roger Bannister cultivó la fe. Se convenció a sí mismo, contra toda evidencia y opinión experta, de que esa barrera no era física, sino mental. Se entrenó físicamente, por supuesto, pero lo más importante es que se entrenó mentalmente. Visualizó la carrera, sintió el cronómetro deteniéndose en 3:59, repitió en su mente una y otra vez que era posible. El 6 de mayo de 1954 logró lo imposible, rompió la barrera. Pero lo más milagroso no fue eso. Lo milagroso fue lo que sucedió después. Una vez que su fe demostró que la barrera era una ilusión, en los siguientes meses, docenas de otros corredores también corrieron la milla en menos de 4 minutos. La barrera nunca había estado en la pista, había estado en la mente humana. La fe de un hombre la demolió para todos. La fe es el antídoto divino para el veneno del miedo. El miedo y la fe son dos ocupantes que no pueden vivir en la misma mente al mismo tiempo. Uno de los dos debe dominar. El miedo es un fantasma que se alimenta de la ignorancia y la duda. Te susurra sobre tus fracasos pasados. Te pinta imágenes vívidas de catástrofes futuras. Te paraliza. La fe, en cambio, es un titán. Se alimenta de un propósito definido y de la conexión con una inteligencia infinita. No mira hacia atrás, excepto para aprender. No se preocupa por el futuro porque lo está creando activamente. La fe te libera para la acción. Cuando sientas que el miedo se arrastra hacia ti, no luches contra él en sus propios términos. No razones con él, simplemente ahógalo. Levanta el escudo de la fe y habla tus afirmaciones en voz alta, con poder y emoción, hasta que la voz del miedo se convierta en un susurro inaudible y finalmente desaparezca. Por eso te ordeno, no como una sugerencia, sino como un imperativo para tu éxito. No esperes a tener pruebas para creer. Esa es la mentalidad del hombre a la deriva, del hombre que está a merced de sus circunstancias. Él dice, lo creeré cuando lo vea, pero la ley del universo es exactamente la opuesta.
El hombre de éxito, el creador de circunstancias, dice: lo veré cuando lo crea. Debes creer primero y la evidencia seguirá. Debes tener fe en la bellota para poder ver el roble. La fe es lo que permite que la persistencia respire. Sin la creencia de que tus esfuerzos finalmente darán fruto, cada día de trabajo se convierte en una tortura sin sentido. Con la creencia, cada esfuerzo se convierte en un acto de devoción, un paso más en un peregrinaje sagrado hacia un destino seguro. El hombre que cree no se desanima por los fracasos, porque los ve como lo que son: desvíos necesarios que le enseñan el camino correcto. El hombre que duda es aplastado por los fracasos, porque los ve como la prueba de que su viaje está condenado. Habla estas palabras hasta que se conviertan en la estructura de tu alma, en el escudo que llevas siempre contigo. Mi fe es mi fortaleza. Camino por fe y no por vista. Creo en la realidad de mi propósito definido, incluso cuando mis sentidos lo niegan. Mi fe es un imán que atrae hacia mí todo lo necesario para mi éxito. El miedo no tiene poder sobre mí, porque mi mente está llena de fe. Mi creencia es el puente entre mi sueño y su manifestación física. No dudaré, no vacilaré. Mi fe es la garantía de mi victoria final. Tú que me escuchas, puedes estar atravesando tu propia noche oscura del alma. Las pruebas pueden parecer abrumadoras. La lógica puede estar gritándote que te rindas. El mundo puede estar diciéndote que es imposible. Pero ahora tienes tu escudo, levántalo. Púlelo con tus afirmaciones diarias. Fortalécelo con tu deseo ardiente. Y avanza hacia la oscuridad, no con la arrogancia de quien no tiene miedo, sino con la serena confianza de quien sabe que la noche no puede durar para siempre, y que su fe es la luz que lo guiará paso a paso, hasta que el alba inevitablemente rompa en el horizonte. Una vez que el fuego del deseo ha sido encendido y el escudo de la fe ha sido forjado, el aspirante a la grandeza se encuentra con el más formidable de los adversarios, él mismo. Se enfrenta a la inercia de sus viejos hábitos, a la seducción de la comodidad, a los susurros de la procrastinación. El deseo y la fe, por sí solos, son como caballos salvajes, una fuente de poder inmenso, pero sin un jinete que los guíe. Correrán en círculos, se agotarán y finalmente se detendrán. Ese jinete, ese amo y señor que toma las riendas y dirige el poder hacia un destino definido, es la disciplina. En nuestro mundo moderno, hemos llegado a ver la disciplina como una palabra negativa, sinónimo de castigo, restricción y falta de libertad. El hombre a la deriva, en su búsqueda de una supuesta libertad, la desprecia. No quiero reglas, dice. Quiero hacer lo que me apetezca. Pero en esta creencia yace la mayor de las paradojas y la más trágica de las ironías, porque la indulgencia no es libertad, es la forma más insidiosa de esclavitud. El hombre que es esclavo de sus apetitos, de sus estados de ánimo, de su necesidad de gratificación instantánea, no es un hombre libre. Es un títere cuyas cuerdas son manejadas por sus impulsos más bajos. No es el amo de su día, es la víctima de sus caprichos. La verdadera libertad, la única que importa, es la libertad de un propósito autoimpuesto. Es la capacidad de decidir un curso de acción y mantenerse en él, sin importar los vientos cambiantes del sentimiento o la tentación. Y esta libertad solo se puede comprar con una moneda: la disciplina. La disciplina no es la jaula que te aprisiona, es el martillo con el que rompes las cadenas de tu propia debilidad. Cada acto de disciplina es una declaración de poder. Cuando suena el despertador y te levantas al instante en lugar de sucumbir al abrazo cálido de las sábanas, estás declarando: yo gobierno mi cuerpo, no al revés. Cuando eliges una hora de estudio en lugar de una hora de entretenimiento vacío, estás declarando: yo gobierno mi tiempo y mi mente, no al revés. Cuando controlas tu lengua
y te niegas a participar en el chisme o la queja, estás declarando: yo gobierno mis palabras y mi energía, no al revés. Aquel que no puede gobernarse a sí mismo, el pequeño imperio de su propio ser, ¿cómo puede aspirar a gobernar su destino o a construir un imperio en el mundo exterior? Observemos a los espartanos de la antigua Grecia. Su cultura era un testamento extremo al poder de la disciplina. Desde la infancia, eran sometidos a un entrenamiento riguroso que los despojaba de la debilidad y el miedo. Aprendían a soportar el dolor, a hablar poco y con precisión, a poner el bienestar del Estado por encima de su propia existencia. El resultado fue la creación del guerrero más formidable que el mundo antiguo jamás conoció. No eran los más numerosos ni los más ricos, pero su disciplina los hacía invencibles. Nos enseñan una lección eterna. La fuerza extraordinaria no nace de la comodidad y la indulgencia, sino de la restricción y el rigor autoimpuestos. La disciplina es el horno que convierte el hierro blando del potencial humano en el acero templado de la grandeza. Consideremos un ejemplo más cercano: el escritor Stephen King, uno de los autores más prolíficos y exitosos de nuestra era. Su genio es innegable, pero la verdadera clave de su vasta obra no es su inspiración, sino su disciplina de obrero. King se impone una regla inquebrantable: escribir 2000 palabras cada día del año. No escribe cuando le llega la inspiración. Escribe todos los días, llueva, truene o relampaguee. En su cumpleaños, en Navidad, él mismo dice que la musa no es una deidad etérea que te visita al azar. Es una trabajadora que sabe dónde encontrarte si te presentas en tu escritorio a la misma hora cada día. Su imperio literario no está construido sobre el terreno movedizo de la inspiración, sino sobre el fundamento de roca sólida de la disciplina diaria. El hombre a la deriva vive en guerra consigo mismo, y su enemigo principal es la excusa. La excusa es la mentira más dulce que nos contamos a nosotros mismos. Es un artista del disfraz. A veces se viste de lógica: estoy demasiado cansado hoy, seré más productivo mañana. Otras veces se viste de autocompasión: he trabajado muy duro, me merezco un descanso. Y su disfraz más peligroso es el de la prudencia: no estoy listo todavía, necesito aprender más antes de empezar. La primera y más crucial batalla de la disciplina es declarar una guerra total y sin cuartel a las excusas. Es aprender a reconocer esa voz en tu cabeza por lo que es: un saboteador, un traidor a tu futuro yo, un ladrón que viene a robarte tu destino. Para practicar la disciplina, debes convertirte en tu propio legislador. Redacta una constitución para tu vida, un conjunto de leyes personales. No tiene que ser larga. 5 reglas pueden ser suficientes. Por ejemplo, 1. Me levantaré a las 6:00 a.m. todos los días. 2. Haré 30 minutos de ejercicio antes de empezar mi jornada. 3. No consumiré comida chatarra entre semana. 4. Dedicaré 1 hora diaria, sin interrupciones, a mi objetivo principal. 5. Leeré 10 páginas de un libro edificante antes de dormir. Escribe estas leyes y luego obedécelas como si tu vida dependiera de ello. Porque así es. Cada vez que obedeces tu propia ley, construyes la autoconfianza y el autorrespeto. Cada vez que la rompes, te debilitas. Con el tiempo, ocurre un milagro. Lo que al principio requiere un esfuerzo hercúleo, se vuelve más fácil. La obediencia se convierte en hábito. Y el hábito, a través de la repetición constante, entra en el dominio de lo que llamé la fuerza del hábito cósmico. La disciplina crea un impulso. Al principio, eres tú quien empuja la pesada rueda del hábito. Pero si sigues empujando, la rueda gana velocidad y llega a un punto en que es la propia rueda la que te lleva a ti. Tus hábitos disciplinados se convierten en una fuerza de la naturaleza que trabaja a tu favor.
llevándote hacia tu objetivo incluso en los días en que tu voluntad flaquea. Afirma estas palabras hasta que resuenen en la médula de tus huesos. Soy el amo de mi alma y el capitán de mi destino. Mi voluntad es ley. Rechazo las excusas y abrazo el esfuerzo. Disciplino mis pensamientos, mis palabras y mis acciones para que se alineen con mi propósito supremo. No soy esclavo de mis resentimientos. Soy el siervo de mi visión. Cada acto de disciplina es un ladrillo en el templo de mi éxito. Construyo mi futuro hoy, a través de la obediencia a mi propia ley. No confundas la disciplina con la falta de alegría. Es todo lo contrario. La disciplina es la que crea el espacio para la verdadera alegría. La alegría del progreso. La alegría de la autosuperación. La alegría de saber que eres tú y no tus circunstancias o tus caprichos quien está al mando. Así que te lo digo sin rodeos, toma las riendas. Conviértete en tu propio Moisés y saca a tu mente de la esclavitud de la indulgencia. Condúcela a través del desierto de la disciplina. Solo así llegarás a la tierra prometida. Ningún hombre es una isla y ningún gran logro es obra de un solo individuo. Esta es una de las verdades más profundas y a menudo más ignoradas del éxito. Existe en nuestra cultura un culto al genio solitario, al visionario que crea un imperio desde su garaje sin ayuda de nadie. Es un mito, es una mentira reconfortante que nos permite excusar nuestro propio aislamiento. La realidad es que el poder personal, por grande que sea, tiene límites. Pero cuando dos o más mentes se unen en un espíritu de perfecta armonía y se enfocan en un único propósito definido, ese poder no solo se suma, sino que se multiplica exponencialmente. Crean una tercera mente, invisible y sinérgica, conocida como la mente maestra. Pensemos en ello en términos químicos. El hidrógeno es un gas inflamable. El oxígeno es un gas que aviva la combustión. Ambos son potentes por separado. Pero cuando dos átomos de hidrógeno se unen armoniosamente con un átomo de oxígeno, crean H2O, agua, una sustancia completamente nueva con propiedades que ninguno de los elementos originales poseía. El agua puede apagar el fuego, sustentar la vida, erosionar la roca. La mente maestra opera bajo el mismo principio de síntesis creativa. La fusión armoniosa de mentes crea una nueva sustancia mental, capaz de generar ideas, soluciones y un poder que trasciende la suma de sus partes. Andrew Carnegie, el titán del acero, declaró abiertamente: «Personalmente, sé muy poco sobre la fabricación de acero, pero he logrado rodearme de hombres que lo saben todo al respecto». Su genio no residía en su conocimiento técnico, sino en su habilidad para crear y dirigir una mente maestra. Su equipo estaba formado por los mejores expertos en producción, finanzas, logística y ventas. No era simplemente su jefe, era el catalizador que los mantenía unidos, el director de una orquesta de genios. Su principal trabajo era mantener la armonía, evitar que los egos y las rivalidades internas destruyeran la sinergia del grupo. Sabía que un equipo de expertos sin armonía es solo un comité ruidoso, pero un equipo en perfecta sintonía es una fuerza capaz de dominar el mundo. Observemos la genialidad política de Abraham Lincoln y su famoso equipo de rivales. Al ganar la presidencia, hizo algo que ningún consejero político moderno recomendaría. Llenó su gabinete con sus más feroces competidores, hombres que lo habían despreciado públicamente y que se consideraban a sí mismos mucho más cualificados para el puesto. Desde una perspectiva superficial, era una receta para el desastre. Pero Lincoln entendía el poder de la mente maestra. Sabía que estos hombres, a pesar de sus egos, eran los más brillantes y capaces del país. Su reto era tomar toda esa ambición y ese poder y, en lugar de permitir que se dirigiera contra él, enfocarlo como un rayo láser en el único propósito que importaba: salvar la unión.
forjó una mente maestra a partir de la discordia, uniendo a sus enemigos a través de la devoción a un objetivo superior. Fue un acto de genio psicológico que muy probablemente salvó a la nación. Un ejemplo más íntimo y creativo lo encontramos en The Inklings, el grupo literario informal de la Universidad de Oxford, que incluía a C.S. Lewis y J.R.R. Tolkien. Se reunían semanalmente en un pub para leer en voz alta los borradores de sus obras. En la atmósfera de confianza y crítica constructiva de esa mente maestra, dos de las obras de fantasía más importantes de la historia, El Señor de los Anillos y Las Crónicas de Narnia, fueron forjadas. ¿Habrían completado estos hombres sus monumentales obras en el aislamiento de sus despachos? Tal vez. Pero no hay duda de que el apoyo, el desafío y la inspiración mutua de su grupo aceleraron y refinaron su genio. Formar tu propia mente maestra es uno de los pasos más importantes que darás en tu camino hacia el éxito, pero debe hacerse con sabiduría. No se trata simplemente de reunir a tus amigos para charlar. Sigue estos principios. Primero, el lío, propósito definido. El grupo debe tener una razón de ser clara y específica. ¿Es para hacer crecer los negocios de sus miembros? ¿Para alcanzar la libertad financiera? ¿Para desarrollar un proyecto comunitario? Sin un propósito claro, el grupo se disolverá en la ociosidad. Segundo, la selección cuidadosa. Elige a los miembros no por amistad, sino por lo que pueden aportar y por su carácter. Busca personas que sean positivas, que estén orientadas a la acción, que posean conocimientos o experiencias que tú no tienes y sobre todo que sean leales y confiables. Un solo miembro negativo, un solo eslabón débil de carácter puede envenenar y destruir todo el grupo. Tercero, y más importante, la armonía sagrada. Debes proteger la armonía de tu grupo como si fuera la llama sagrada de un templo. Esto significa que no puede haber lugar para la envidia, el ego, la crítica destructiva o el chisme. La comunicación debe ser abierta, honesta y respetuosa. Cada miembro debe sentirse seguro para compartir tanto sus triunfos como sus fracasos, sabiendo que recibirá apoyo y consejo sincero. Cuarto, la frecuencia y el compromiso. La mente maestra debe reunirse con regularidad, ya sea semanal, quincenal o mensual, y cada miembro debe estar comprometido a asistir y a participar activamente. Cada uno debe estar dispuesto a dar tanto como a recibir. Repite estas afirmaciones. Atraigo hacia mí a las mentes brillantes y a los corazones leales que necesito para cumplir mi propósito. Nuestra unión está basada en la confianza, el respeto y la armonía perfecta. Juntos creamos un poder que supera cualquier obstáculo. Doy y recibo valor libremente en mi grupo de mente maestra. A través de nuestra alianza, todos nos elevamos. El hombre que intenta escalar la montaña solo puede llegar hasta la mitad. El frío, la soledad y la falta de perspectiva finalmente lo detienen. Pero el grupo de escaladores que se atan unos a otros, que se apoyan mutuamente, que combinan su fuerza y su conocimiento, esos son los que llegan a la cima. No te condenes al aislamiento. Busca a tus aliados. Forja tu alianza. Enciende el fuego de la mente maestra y observa cómo su luz disuelve los obstáculos que una vez te parecieron insuperables. Después de haber encendido el fuego del deseo, forjado el escudo de la fe, tomado las riendas de la disciplina y formado tus alianzas, te adentras en la que es quizás la prueba más sutil y aniquiladora de todas, el desierto. No hablo de un lugar físico, sino de un tramo en el tiempo. La larga noche del desierto es el periodo de retraso, la extensión aparentemente interminable entre la siembra y la cosecha. Es el tiempo en que has hecho todo bien, has seguido todas las reglas, has trabajado hasta el agotamiento y sin embargo, la respuesta del universo es un silencio ensordecedor,
Esta es la prueba que diezma las filas de los persistentes. Un hombre puede soportar una batalla campal, un fracaso estrepitoso, y levantarse de nuevo, pero pocos pueden soportar el goteo lento y tortuoso de la aparente inactividad. Es un desierto psicológico donde el horizonte nunca cambia, donde cada duna que escalas revela solo más dunas idénticas. Es aquí donde la fe es sometida a su examen más severo, donde el deseo se enfrenta a la amenaza de la inanición. Es la prueba del silencio. Moisés y su pueblo vagaron por el desierto durante 40 años. Pensemos en la inmensidad de ese tiempo. No fueron 40 días. Fueron 40 años. Una vida entera para muchos. Una generación completa nació y murió en la arena. ¿Fue un castigo? Superficialmente sí, pero en un nivel más profundo fue una preparación necesaria. El pueblo que salió de Egipto tenía cuerpos libres pero mentes de esclavos. Se quejaban ante la primera dificultad, anhelaban la seguridad de sus jaulas, carecían de la fortaleza y la visión para poseer una tierra prometida. El desierto fue el crisol que quemó esa mentalidad de esclavo. El retraso de 40 años fue el tiempo necesario para forjar a un pueblo nuevo, una generación nacida en la adversidad, disciplinada por la escasez y unida por una visión compartida. Su larga noche no fue un tiempo perdido, fue el tiempo en que se hicieron dignos de su destino. Así es contigo. Tu desierto personal, tu periodo de retraso, está quemando tus viejas limitaciones. Te está despojando de tus debilidades y te está forjando en la persona que necesitas ser para poder manejar el éxito que anhelas. El ejemplo más profundo de la historia moderna es, sin duda, Nelson Mandela, 27 años. No en un desierto de arena, sino en un desierto de piedra y acero, en una celda de prisión en Robben Island. 27 años de trabajos forzados, de humillaciones, de aislamiento casi total del mundo exterior, una noche que duró casi 3 décadas. El hombre que entró en esa celda era un activista político airado. Podría haber emergido de ella consumido por el odio y el deseo de venganza, o simplemente como un hombre quebrado. Pero Mandela convirtió su desierto en una universidad. En ese silencio forzado estudió, leyó, escribió, disciplinó su mente y, lo más importante, su espíritu. Perdonó a sus carceleros antes incluso de que lo liberaran. Se forjó a sí mismo en el crisol del confinamiento, transformándose de un líder de un movimiento en un estadista de talla mundial. Cuando finalmente salió, no era una víctima que buscaba retribución, era un sanador con la autoridad moral y la sabiduría para unir a una nación fracturada. Los 27 años en el desierto no le robaron su destino, lo prepararon para él de una manera que nada más podría haberlo hecho. Existe una parábola maravillosa, la del bambú chino. Cuando plantas la semilla de este árbol especial, debes regarla y cuidarla todos los días. Durante el primer año no pasa nada, no se ve ni un solo brote. Durante el segundo año sigues regando y cuidando, y de nuevo, no pasa nada. Lo mismo ocurre durante el tercer y el cuarto año. Es un acto de fe ciega, un trabajo sin recompensa visible que haría que cualquiera se rindiera. Pero entonces, en algún momento del quinto año, el bambú brota. Y en un periodo de solo 6 semanas, crece hasta una altura de 90 pies. La pregunta es, ¿el árbol creció en 6 semanas o en 5 años? La respuesta es obvia. Creció en 5 años. Durante esos 4 años de aparente inactividad, el bambú estaba construyendo bajo tierra un sistema de raíces increíblemente fuerte y complejo. Una base lo suficientemente poderosa como para soportar su crecimiento explosivo y su altura final. Tú que me escuchas, si sientes que estás en tu cuarto año de regar la tierra sin ver un solo brote, entiende esto, estás construyendo tus raíces. Cada libro que lees, cada habilidad que perfeccionas, cada fracaso que analizas, cada acto de disciplina que realizas mientras el mundo no te ve,
Es parte de la construcción de tu sistema de raíces. El éxito rápido a menudo tiene raíces superficiales y se derrumba ante la primera tormenta. El éxito duradero, el éxito que define legados, casi siempre está precedido por una larga noche en el desierto, por un largo periodo de construir raíces en la oscuridad. Entonces, ¿qué se hace para sobrevivir en el desierto? Primero te niegas a murmurar. Quejarse es un veneno que bebes tú mismo. Drena tu energía y refuerza una mentalidad de víctima. Segundo, aprovechas el tiempo para la preparación. El desierto no es un tiempo de espera pasiva, sino de preparación activa. Trabaja en ti mismo. Fortalece tu cuerpo, afila tu mente, profundiza tu espíritu. Conviértete en la persona que necesitas ser cuando llegue la oportunidad, para que estés listo. Tercero, busca el maná diario. Incluso en el desierto más árido, hay pequeñas bendiciones, pequeños signos de progreso si tienes los ojos para verlos. Un comentario amable, una pequeña sincronía, un capítulo de un libro que te habla directamente. Aférrate a ellos. Son el sustento que la inteligencia infinita te envía para que sigas marchando un día más. Y por encima de todo, mantén tu fe. Confía en el proceso, incluso cuando no puedas verlo. El agricultor planta la semilla en otoño y confía en que, a través del frío y la oscuridad del invierno, la vida está trabajando bajo tierra. Él no desentierra la semilla cada día para ver si está creciendo. Eso la mataría. Él confía. Tú también debes confiar. Tu primavera llegará. Pero no puedes abandonar tu puesto en el corazón del invierno. Soporta el silencio. Abraza el retraso como tu maestro, porque en la quietud del desierto se forjan los reyes. Cuando la marcha se hace ardua, cuando el cuerpo duele y el espíritu vacila, cuando la realidad del momento presente es una sinfonía de dolor, fracaso y frustración, la fuerza de voluntad por sí sola no es suficiente. El ser humano necesita algo más. Necesita un porqué. Necesita un faro que brille a través de la niebla más espesa. Una estrella polar en la noche más oscura. Esa luz, esa estrella, es la visión. La visión es la capacidad de mantener en tu imaginación una imagen clara, vívida y emocional de tu futuro deseado, con tal intensidad que se vuelve más real y más poderosa que tu realidad presente. No es una simple ensoñación o una fantasía pasajera. Es un acto deliberado de creación, una herramienta de poder casi milagroso. La visión es lo que le da un propósito al dolor. Transforma el sufrimiento de una tortura sin sentido en un sacrificio significativo en el precio que pagas gustosamente por la realización de tu sueño. El Dr. Viktor Frankl, en su obra maestra El hombre en busca de sentido, lo expresó con una claridad escalofriante. Aquel que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Frankl sobrevivió al Holocausto no porque fuera físicamente más fuerte que los demás, sino porque cultivó un porqué inquebrantable en medio del horror de Auschwitz, donde la muerte era más predecible que el amanecer. Él se transportaba mentalmente al futuro. Se veía a sí mismo vestido con un traje limpio, de pie en un cálido auditorio universitario, impartiendo una conferencia sobre la psicología del campo de concentración a sus estudiantes. Sostenía esta imagen con tal claridad y emoción que se convirtió en su ancla en la realidad. Este acto de visión transformó su experiencia. Ya no era solo una víctima pasiva del sufrimiento, era un científico, un observador, que estaba recopilando datos para su futura obra. Su dolor adquirió un significado, y ese significado lo mantuvo vivo cuando miles a su alrededor perecían de desesperación. Este mecanismo no es místico, es neurológico. En la base de tu cerebro se encuentra una red de neuronas llamada Sistema de Activación Reticular, SAR. Actúa como un filtro, un guardián de tu conciencia.
De los miles de millones de bits de información sensorial que te bombardean cada segundo, tu SAR decide qué es lo suficientemente importante como para que le prestes atención. ¿Y cómo decide? Basándose en lo que tú has programado como importante para ti. Cuando creas y mantienes una visión clara y emocionalmente cargada de tu objetivo, estás programando tu SAR. Le estás diciendo, esto es importante, búscalo. Y tu cerebro obedece. Empiezas a notar oportunidades que antes eran invisibles para ti. Escuchas conversaciones relevantes en medio de una multitud ruidosa. Conoces a las personas adecuadas. Tu realidad entera parece conspirar para ayudarte, no por magia, sino porque has ordenado a tu propio cerebro que filtre el mundo de una manera que sirva a tu visión. Pensemos en un atleta de élite, un levantador de pesas que intenta batir un récord. Cuando está bajo la barra, con un peso que podría aplastarlo, el dolor en sus músculos es inmenso. La tentación de abandonar es abrumadora, que lo impulsa a empujar a través de esa barrera de dolor. La visión. Él no ve la barra de metal, ve la medalla de oro alrededor de su cuello. No oye sus propios gemidos. Oye el rugido de la multitud y el himno nacional. No siente el ácido láctico quemando sus músculos. Siente la gloria del triunfo. Su visión del futuro es tan poderosa que anula las señales de dolor del presente. El hombre a la deriva, por el contrario, está atrapado en la tiranía del presente. Su realidad son sus facturas sin pagar, su jefe que no lo valora, su cansancio al final del día. Como su visión se limita a su dolor actual, sus acciones solo pueden producir más de lo mismo. Camina por vista y su vista es desoladora. El hombre de éxito, sin embargo, camina por visión. Vive físicamente en el presente, pero mentalmente habita en su futuro deseado. Y debido a que su mente ya está allí, sus acciones en el presente se alinean magnéticamente para cerrar la brecha. Crear y mantener tu visión es un trabajo activo. No basta con pegar unas cuantas fotos en un tablero de corcho. Debes construir un santuario en tu mente. Te guiaré en un ejercicio. Cierra los ojos. Respira hondo. Y ahora viaja en el tiempo. Proyéctate al día en que has logrado tu objetivo principal. ¿Dónde estás? Mira a tu alrededor. ¿Qué colores ves? ¿Qué objetos hay? No te limites a ver, siente. ¿Cómo es el aire en tu piel? ¿Hay una brisa? ¿Hace sol? Escucha. ¿Qué sonidos hay? El silencio de la paz, las risas de tus seres queridos, el sonido de las olas. Ahora inhala. ¿Qué hueles? El olor a coche nuevo, el aroma del café en tu propia oficina, el perfume del éxito y lo más importante, ¿cómo te sientes? No lo pienses, siéntelo en tu pecho, en tu estómago. Siente la gratitud abrumadora, siente el orgullo sereno, siente la paz de haberlo logrado. Permanece en esa escena durante varios minutos cada día. Hazla tan real, tan multisensorial, que cuando abras los ojos, el mundo físico te parezca el sueño y tu visión, la realidad. Ese ensayo mental es tu refugio, tu fuente de poder. Cuando el dolor del presente se vuelva demasiado intenso, retírate a ese santuario. Recárgate con la energía de tu futuro cumplido. Y luego vuelve a la batalla del presente, no como una víctima, sino como el arquitecto de tu futuro, que sabe que cada ladrillo doloroso que pones hoy es parte de la construcción de ese magnífico palacio que ya has habitado en tu mente. Afirma estas palabras. Mi visión es mi brújula y mi escudo. Veo mi destino con una claridad absoluta, y esa visión me da la fuerza para soportar cualquier dificultad presente. El dolor es el precio de mi progreso, y lo pago con gusto. No soy prisionero de lo que mis ojos ven, soy el creador de lo que mi mente sostiene. Mi futuro es tan real en mi imaginación que su manifestación en el mundo físico es solo una cuestión de tiempo. Sostén tu visión, protégela de los cínicos y los incrédulos.
Aliméntala cada día con tu imaginación y tu emoción. Deja que sea la luz que te guíe a través de la noche más larga y el dolor más agudo. Porque para el hombre que tiene una visión, la oscuridad no es más que la sombra que proyecta su propia luz futura. En el viaje de la vida, todo hombre que se atreva a aspirar a las cumbres se encontrará, tarde o temprano, con el monstruo de la derrota. Es una bestia inevitable que acecha en el camino. La vida, como un sabio e implacable maestro zen, somete a prueba cada una de nuestras pretensiones, pone a prueba la autenticidad de nuestro deseo, la profundidad de nuestra fe y la tenacidad de nuestra persistencia. Por lo tanto, la pregunta fundamental para un aspirante a la grandeza nunca es si será derribado, sino qué hará una vez que esté en el suelo, con el sabor a polvo y sangre en la boca. Es en esa respuesta donde se traza la línea invisible entre la mediocridad perpetua y la maestría legendaria. Porque aquí yace uno de los secretos más profundos del universo, una ley tan cierta como la de la gravedad. Dentro de cada adversidad, de cada fracaso, de cada dolor, se encuentra oculta la semilla de un beneficio igual o mayor. La derrota no es un punto final, es materia prima. El dolor no es un castigo, es un mensajero. La adversidad no es un muro, es una puerta disfrazada. La gran multitud de hombres y mujeres, al enfrentarse a la derrota, reaccionan con amargura. Maldicen las circunstancias, culpan a otros, se sumergen en la autocompasión. Ven la derrota como una prueba de su indignidad, como una señal del universo de que deben abandonar. Y al hacerlo, dejan la semilla de la oportunidad sin germinar, pudriéndose en el suelo de su resentimiento. Pero el sabio, el hombre con un propósito definido, el alquimista mental, al ser derribado, se toma un momento y en lugar de maldecir la oscuridad, pregunta: ¿dónde está la luz aquí? ¿Cuál es la lección que no habría podido aprender de ninguna otra manera? ¿Qué fuerza se está forjando en mí a través de este fuego? ¿Qué oportunidad, antes invisible, se ha revelado ahora a través de esta aparente calamidad? En esa serie de preguntas reside el poder de la transmutación. Los antiguos alquimistas soñaban con convertir el plomo en oro. Era una búsqueda material. Pero la verdadera alquimia es espiritual y psicológica. Consiste en tomar el plomo pesado y opaco de la derrota, el fracaso y la humillación y, a través del fuego del análisis introspectivo y la persistencia, transmutarlo en el oro brillante y valioso de la sabiduría, la resiliencia y la ventaja estratégica. Pensemos en Soichiro Honda. Después de la Segunda Guerra Mundial, su fábrica en Japón quedó en ruinas, destruida por los bombardeos. Para cualquier persona normal, esto habría sido una derrota catastrófica, el final de un sueño. Pero Honda era un alquimista. En lugar de ver el plomo de la ruina, vio una oportunidad de oro. Japón, devastado por la guerra, necesitaba desesperadamente un medio de transporte barato y eficiente. Comenzó con lo que tenía, un pequeño motor que adaptó a una bicicleta. Fracasó innumerables veces, se quedó sin dinero. Cuando los bancos se negaron a financiar su visión ridícula, no lo vio como una derrota, sino como una señal para encontrar un nuevo camino. Escribió personalmente a 18,000 propietarios de tiendas de bicicletas en todo Japón, convenciéndolos de que invirtieran en su proyecto. Convirtió miles de no en la base financiera de su futura empresa. Convirtió los escombros de una fábrica bombardeada en la primera piedra de un imperio automotriz mundial. Cada derrota no fue un muro, sino una materia prima que utilizó para construir su siguiente escalón, o consideremos la historia de J.K. Rowling. Una madre soltera, viviendo de la asistencia social, luchando contra la depresión clínica, escribiendo en los cafés de Edimburgo para ahorrar en calefacción.
terminó su manuscrito de Harry Potter y lo envió a los editores. Uno tras otro la rechazaron 12 veces. 12 cartas que decían, en esencia, no eres lo suficientemente buena. Imagina el peso de ese plomo. Cada rechazo era una invitación a rendirse, una validación de las voces internas que le decían que su sueño era una fantasía infantil. Pero Rowling practicó la alquimia. Con cada rechazo se permitió el dolor, pero luego extrajo la lección. Este no era el socio adecuado. Mi trabajo es encontrar al que sí lo es. Convirtió la humillación en determinación. El 12º editor que dijo no fue el último. El 13º dijo sí. Transmutó una docena de derrotas en uno de los mayores triunfos literarios y financieros de la historia de la humanidad. Este proceso de conversión no es un talento innato, es una habilidad que se aprende, es una autopsia del fracaso. Cuando te enfrentes a una derrota, sigue estos pasos. Primero, date permiso para sentir el dolor. No eres una máquina. La decepción es real. Concédete un periodo de tiempo definido y limitado, 1 hora, 1 día, para lamentarte. Pero cuando ese tiempo termine, el duelo ha terminado. Segundo, conviértete en un detective desapasionado. Toma papel y lápiz y analiza el caso. ¿Qué ocurrió exactamente? ¿Qué acciones tomé? ¿Qué suposiciones hice que resultaron ser falsas? Escríbelo todo, sin culpas ni juicios. Tercero, conviértete en un buscador de oro. Examina tu análisis y hazte las preguntas clave. ¿Qué he aprendido sobre mi estrategia? ¿Qué he aprendido sobre mí mismo? ¿Qué habilidad necesito desarrollar ahora? Y la pregunta más importante, ¿qué nueva puerta se ha abierto como resultado del cierre de esta? Porque siempre se abre una. Y cuarto, actúa inmediatamente sobre una de las lecciones. Haz una llamada, lee un capítulo de un libro, inscribe en un curso. Este acto inmediato reconfigura tu cerebro para asociar el fracaso no con un final, sino con el comienzo de una nueva y más inteligente ofensiva. Di estas palabras hasta que se conviertan en tu instinto. Acojo la derrota como mi más grande maestra. En cada herida encuentro sabiduría. En cada obstáculo encuentro una oportunidad. No hay fracasos, solo resultados que me enseñan un camino mejor. Tomo el plomo de la adversidad y lo convierto en el oro del poder. Soy un alquimista de mi destino. Y así llegamos al final, al principio que corona a todos los demás. La persistencia. Si el deseo es la chispa que enciende el fuego, la fe el escudo que lo protege, la disciplina la mano que lo dirige, y la visión la luz que proyecta, entonces la persistencia es el acto de mantener ese fuego ardiendo día y noche, bajo la lluvia torrencial y los vientos huracanados. Es la virtud real, la cualidad de los reyes y reinas del destino. Todas las demás virtudes son cortesanos en su corte. Sin persistencia son impotentes. Con persistencia son invencibles. La persistencia es la forma más elevada de la fe en acción. Es la prueba definitiva que la vida te presenta. Una pregunta formulada no en palabras, sino en la moneda del esfuerzo y el tiempo. ¿Cuánto tiempo estás dispuesto a seguir luchando después de que la emoción inicial se haya desvanecido? ¿Cuánto estás dispuesto a seguir creyendo después de que la razón te haya dicho que te rindas? Tu respuesta a esta pregunta determinará la altitud final de tu vida. Debemos hacer una distinción crucial. La persistencia no es la terquedad ciega de una mula que golpea su cabeza contra una pared de piedra. Eso es estupidez. La persistencia es la cualidad de un río que fluye hacia el mar. Su objetivo, el mar, es fijo e innegociable, pero su camino es flexible e inteligente. Si el río se encuentra con una montaña, no intenta atravesarla con fuerza bruta, fluye a su alrededor. Si se encuentra con una presa, acumula su poder hasta que la desborda o encuentra una grieta.
El hombre persistente es como ese río. Mantiene su propósito principal ardiendo en su corazón, pero es lo suficientemente sabio y flexible como para ajustar sus tácticas, aprender de sus errores y encontrar nuevos caminos cuando los antiguos están bloqueados. Existe una bella analogía, la del cantero. Un cantero se acerca a una enorme roca de granito y le da un golpe con su martillo y su cincel. No aparece ni una grieta. Le da un segundo golpe, nada, un tercero, un décimo, un quincuagésimo. Sigue golpeando y en el golpe número 100 la roca sigue intacta, pero en el golpe 101 la roca se parte en dos con un estruendo. Ahora bien, ¿fue ese último golpe el que partió la roca? Por supuesto que no. Fueron todos los 100 golpes que vinieron antes, que crearon microfisuras invisibles y acumularon una tensión insoportable dentro de la piedra. Tus actos diarios de persistencia son esos golpes. La mayoría de ellos no producirán resultados visibles. La llamada de ventas que fue rechazada, la hora de estudio que no pareció revelar nada nuevo, el entrenamiento en el gimnasio que te dejó igual de cansado. Parecen golpes inútiles, pero no lo son. Cada uno de ellos está enviando una onda de choque a través de la roca de tus circunstancias. Están acumulando presión y llegará un día que no puedes predecir, en que darás un golpe más y todo se abrirá ante ti. La mayoría de la gente se rinde en el golpe 99, sin saber que la victoria estaba a un solo esfuerzo de distancia. La persistencia es la corona que llevas, no solo al final, sino durante toda la batalla. Es una corona pesada, forjada con el sudor de la disciplina diaria, las lágrimas de las derrotas convertidas y el acero de una voluntad inquebrantable. Llevarla es el acto mismo de persistir. Así que, cuando sientas que no puedes más, recuerda a Moisés, coronado con 40 años de persistencia en el desierto. Recuerda a Edison, coronado con 10,000 actos de persistencia en la oscuridad. Recuerda a Lincoln, coronado con décadas de persistencia a través de la derrota política y el dolor personal. Sus nombres resuenan a través de la historia, no por su genio, sino porque su persistencia les dio tiempo para que su genio floreciera. Y así, el círculo se completa. Hemos regresado al punto de partida, a ese momento silencioso en el que te encontré, de pie en la encrucijada de tu vida, con el peso del cansancio sobre tus hombros. Has viajado a través de las 9 lecciones. Has escuchado la verdad sobre el valle donde la mayoría perece, sobre el fuego del deseo, el escudo de la fe, las riendas de la disciplina, el poder de la mente maestra, la prueba del desierto, la luz de la visión, la alquimia de la derrota y finalmente, la corona de la persistencia. El conocimiento te ha sido entregado, el mapa ha sido desplegado ante ti. Pero un mapa, por preciso que sea, nunca te llevará a tu destino. Es solo tinta sobre papel. La jornada debe ser caminada. El conocimiento, sin la aplicación, es un tesoro enterrado, inútil. Este momento, ahora mismo, mientras mi voz se desvanece, es el punto de máximo poder. Es un momento de potencial puro. La decisión que tomes en los próximos 60 segundos determinará si este tiempo que hemos pasado juntos fue un simple interludio de entretenimiento inspirador o el verdadero punto de inflexión de tu vida. La elección es simple, binaria e irrevocable. Cerrarás esta ventana y permitirás que la gravedad de tus viejos hábitos te arrastre de nuevo a la cómoda deriva de la mediocridad. O te levantarás ahora mismo y realizarás una acción, por pequeña que sea, que declare al universo tu intención inquebrantable. Haz una llamada que has estado posponiendo. Escribe el primer párrafo de tu plan de negocios. Ponte tus zapatillas y sal a correr. Elige, porque la vida no responde a tus deseos, ni siquiera a tus oraciones.
La vida responde a tus acciones disciplinadas y persistentes. La corona de la persistencia no se te otorga. Se toma, se forja, se gana. Te he dado todo lo que tengo. El resto depende de ti. La pluma está en tu mano. Las páginas en blanco de tu futuro esperan. Ve ahora y escribe una leyenda. Si este mensaje ha grabado su verdad en tu alma, suscríbete y activa las notificaciones, porque este es un viaje que continuaremos juntos. Ahora, ve a la sección de comentarios y sella tu pacto con el destino. Escribe estas 2 palabras: yo persisto, no para mí sino para ti, que sea tu declaración, tu juramento, y comparte este mensaje con alguien que esté luchando en su propio valle, porque las llamas más fuertes son aquellas que encienden a otras. Ahora, la conversación ha terminado. Que comience la acción.